Buenas noches, esperamos que se encuentren bien este día, que la paz y la gracia del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con Dios por su cuidado hacia nosotros, su provisión, su protección, la libertad que nos da el Señor, la llenura de su espíritu y todo lo que Él hace en favor de nosotros. Esperando que usted se encuentre bien de salud. Y si algo le aqueja, si hay una dolencia, una enfermedad, pues en este momento vamos a orar. Póngalo usted delante del Señor, creyendo. Dice la palabra que si pedimos en el nombre de Jesucristo al Padre, creyendo, Él va a hacerlo. Así que esta noche yo le voy a pedir a usted que ponga en acción su fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en nuestras vidas, en nuestra familia, en este mundo, en esta ciudad, en este país, Señor. Te hemos estado clamando, Señor, por sanidad para la tierra, Señor. Y tu palabra dice que si nosotros nos humillamos y reconocemos lo que hay dentro de nosotros, nos arrepentimos del pecado que hay en nosotros, nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti, dice la palabra que tú escucharás y responderás sanando la tierra, Señor. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, Señor. Hoy esta noche, Dios, queremos pedirte por todos aquellos que tienen alguna enfermedad, que están postrados en sus camas. Pedimos, Dios, que sanes esos cuerpos, Señor, adoloridos, enfermos, maltratados, Dios amado. Te pedimos que mandes tu palabra, Señor. Así le dijo un centurión a Jesús cuando estuvo en la tierra. Una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado, Señor. Y eso se llama fe. Así le dijo Jesús. Así que hoy, Señor, nosotros accionamos nuestra fe y te pedimos, Dios, que envíes tu palabra, que extiendas tu mano poderosa sobre los cuerpos y sean sanados en el nombre de Cristo Jesús, guardados, fortalecidos y animados, Señor. Te damos las gracias. Amén. Estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Ya vimos por algunos días, estuvimos hablando acerca del Dios justo, su justicia. Hoy en esta oportunidad estamos hablando de cómo debe ser nuestra vida en relación a esa justicia, así como cuando hablamos de la santidad, en donde Dios demanda que como Él es santo, demanda de nosotros, los hijos, los redimidos, demanda santidad. Así igual, el Dios que es justo, demanda que usted y yo nos volvamos justos, que hagamos justicia. Decía la palabra que leíamos en estos 2 días anteriores, la semana pasada, se lo vuelvo a leer, dice, primera de Juan 2:29, dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿por qué el mundo va a conocer que alguien es diferente? ¿Por qué vamos a reconocer a un hijo de Dios, a un nacido de Dios? Porque hace justicia como Él. Porque simple y sencillamente su genética ha sido cambiada, ha cambiado del viejo hombre al nuevo hombre. Y el otro versículo siempre en primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice: hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Entonces, ¿qué es lo que va a demostrar que usted y yo somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, nacidos del Padre? En que hacemos obras de justicia, en que nuestra vida nos volvimos a ser seres justos, que hacemos justicia. Y habíamos terminado la semana pasada con esto. Déjenme verlo, ¿dónde nos quedamos? Habíamos visto que en el Salmo 91 había una palabra, habla de la roca, y eso habla de fortaleza, ¿verdad?
también habíamos, creo que por ahí nos habíamos quedado. Sí, eso es lo que, eso es lo que vamos a ver ahora. Habíamos dicho la vez pasada, cuando finalizamos, que nosotros deberíamos de adoptar el carácter de Dios para poder vivir nuestra vida hoy. Y tiene que ser una vida marcada por la justicia y la santidad, que se fundamenta en el conocimiento y la sumisión a la verdad, y que se debe fluir en ella. Entonces hoy vamos a tocar el tema de que nosotros debemos de vivir con gran confianza en Dios. O sea, nuestra confianza debe ser en extremo a Dios. Nosotros debemos de poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, y eso se llama fe. Entonces, la justicia de Dios, que es absoluta, es uno de los incentivos más grandes que el hombre debe de tener para poder depender de Él. Si usted y yo sabemos que Dios es justo, entonces vamos a empezar a depender de Dios en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dar algo más grande, más tremendo de lo que usted y yo podamos sobrellevar. Por eso es que cuando Jesús iba a la cruz y los discípulos, los hijos del trueno le pidieron, la mamá de ellos les pidió que se sentaran a la par de Él, Jesús les dijo que hay cosas que Él no las puede dar y hay cosas en donde solo Él podía llegar, ¿no? Aunque ellos al final tuvieron muertes violentas, la mayoría de los discípulos del Señor, de los apóstoles, pero el sufrimiento que Él iba a tener, el peso del pecado y todo eso, nadie más lo podía llevar que solo Él. Entonces, sabiendo que Dios es justo, porque en Jesús hizo justicia al mundo, usted y yo debemos de confiar en Él. Veamos algunos versículos que nos enseñan acerca de esta verdad. El Salmo 92:15 dice lo siguiente: para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Oiga, 3 cosas debe de hacer el creyente, el justo: anunciar la rectitud de Dios, que Él es su roca y que en Él no hay injusticia porque Él es justo. Le toca a usted compartir con una persona en el transporte público, en un lugar público, en su trabajo, donde usted se encuentre. Hable de cualquiera de estas 3 cosas: que Dios es recto, que Él es la roca inconmovible y que en Él no hay injusticia, que Él es justo. Y esa palabra roca habla de la fortaleza de Dios. Y generalmente la Biblia, cuando hace referencia a esa palabra, ya sea fortaleza o a roca, se está refiriendo a Él mismo, ¿verdad? Porque Él es el fuerte, Él es el que sostiene todo, Él es el que sostiene su vida, la mía, la de su familia, Él sostiene su economía. Mire, hoy la queja del mundo es que todo está caro. Y usted oye a los políticos, a los economistas, a los financistas y toda esa gente, ¿verdad? Y todo habla de que la economía va en picada, o a que muchas economías se derrumbaron, que otras están resurgiendo aquí y allá. Y nuestra economía en El Salvador, no hay día de Dios que no den una mala noticia de que la economía, que cada vez las agencias estas que los califican, las calificadoras de riesgo se llaman, ¿verdad? Son las que dicen cómo está un país por su nivel de endeudamiento y toda esa cuestión. Y El Salvador lo tienen yo creo que llegamos al nivel de desechable, ¿va? Entonces, sí, o sea, usted lee en los diarios y solo ese tipo de noticias lee, ¿va? Entonces, al final mejor ni leerlas. ¿Para qué? Debemos de confiar en Dios. Dios no desampara a los suyos, porque Él es justo. Entonces, cuando le toque predicarle a alguien,
No espere tener un bosquejo, no espere tener una prédica así. No, háblele de ese Dios que hace justicia, que no deja los suyos, que es fuerte, que sostiene. Miren lo que dice Deuteronomio 32:4. La roca, su obra es perfecta. Aquí se está refiriendo a Dios, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. El Salmo 18:2 dice lo siguiente: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Esto de que el cuerno de mi salvación, eso es bien interesante, porque cuando en el pueblo de Israel habían ciudades, y habían unas que se llamaban ciudades de refugio, y cuando alguien por diferentes circunstancias mataba a otro, tenía que correr a las ciudades de refugio y se agarraba de unos cuernos que estaban en determinado lugar. Y eso indicaba que mientras él estuviera en ese pueblo, los parientes del que había muerto no podían hacerle nada a él hasta que hubiese habido un juicio para determinar el grado de culpabilidad de aquello. Entonces, por eso es que aquí en el Salmo dice que Él es el cuerno de mi salvación. ¿Por qué? Porque es donde yo me agarro cuando he hecho algo malo. Y como Él es justo, entonces Él hace justicia con mi vida. Salmo 94:22 dice lo siguiente: pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios, la roca de mi refugio. Oiga, entonces sigue hablando de la roca, de la fortaleza que es Él. Entonces, aquí estos versículos nos enseñan que debemos de tener confianza, constancia y fuerza, que proviene de Dios. Usted ve que Él es justo, entonces agárrese, afiáncese de Él, sepa que en Él puede confiar usted. Isaías 41:10 dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y por qué hemos de temer si Dios está con nosotros? Ahora, ¿cuándo se apodera el temor? Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de creer que Él está con nosotros. Y sigue diciendo: no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Entonces, ¿de quién viene la fortaleza para nuestra vida? De Dios. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Oiga, entonces, ¿con qué mano hace justicia Dios? Con la derecha. Agárrese de esa mano. Así como aquella mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, sería sana. Entonces hay que decir nosotros: si tan solo me agarro de su mano derecha, Él me hará justicia. No hay justo desamparado, ¿verdad? Ni simiente que mendigue el pan. Entonces no se preocupe. Si usted está haciendo obras de justicia, si usted ha nacido de Dios, entonces tenga por seguro que no va a ser desamparado. Amén. Entonces la justicia de Dios nos guía a confiar en Él. Y esto es un incentivo, es un fundamento para que oremos a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe. Mire, ¿usted pecó hoy este día? De seguro que sí, igual que yo. De palabra, de pensamiento, de obra, u omitiendo los mandamientos de Dios, no haciendo caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir delante del Señor, presentarnos delante de Jesucristo, externarle nuestro arrepentimiento, nuestra humillación, y entonces Él viene y va delante del Padre y le dice: mira, ahí está tu hijo, tu hija, fulano de tal, vino delante de mí, arrepentido, y me confesó su pecado. Entonces viene el Padre y no le queda otra, oiga esto, más que hacer justicia a su vida.
porque como Él es justo y como Jesús ya intercedió por usted, entonces viene el Padre y juzga con justicia, y por eso es que no cae la ira de Él sobre nosotros. Por eso es que no nos desecha. Otra cosa son las consecuencias. Hay actos que traen consecuencias bien tremendas y que muchas veces Dios las permite para que aprendamos. El Salmo 145, versículos del 17 al 19 dice lo siguiente: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadosos en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Oiga, Dios es justo y bondadoso, y Él siempre está cerca de los que le buscan verdaderamente, de los que no son hipócritas. Y siempre va a cumplir el deseo de los que le temen, dice la palabra. Usted quiere que Dios cumpla los buenos deseos, los deseos que van encaminados en la verdad, que son que están en los propósitos de Dios, en la voluntad de Dios, porque como ya hemos rendido la nuestra, entonces son deseos que están en la voluntad de Dios. Y para terminar esta noche, vamos a terminar con este versículo, Lucas 18, del 7 al 8. Dice lo siguiente, Lucas 18, del 7 al 8. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? Le pregunto, ¿usted es un escogido de Dios? Si usted se considera un escogido de Dios y el Espíritu le da testimonio de que es escogido de Dios, entonces estos versículos son para usted. ¿Y no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, dice la palabra? Entonces Dios va a hacer justicia a los suyos, a los que le claman, a los que constantemente están clamando. No deje de clamar, no dejemos de clamar. Y sigue la otra pregunta: ¿se tardará mucho en responderles? ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios se tarda? No, Dios hace todo en su tiempo, en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. Y dice el versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y aquí viene la otra pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta es importante. ¿Por qué? Porque prueba que la fe es perseverante. O sea, no es que hoy creo y mañana no, ¿verdad? No, debemos de creer siempre. Y debe ser perseverante. Por ejemplo, si Dios no me ha respondido una petición que yo le hago, una súplica, un clamor, tengo que seguir. Pacientemente esperé en Jehová. Él escuchó mi clamor y me respondió, dijo el salmista. Y termino con esta frase. Estaba hablando de que es importante esa pregunta, porque la fe es perseverante y la oración debe ser igual de perseverante. Y ambas, la fe y la oración son necesarias para poder apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado. Termino poniéndole este ejemplo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y después lo llevó a un lugar y le dijo, todo lo que aquí alcanzas a ver hasta allá, y le dio lugares, le dio puntos. Todo eso será tuyo. ¿Y qué dice la palabra que hizo Abraham? Caminó toda la tierra. Y tuvo que comprar un pedazo por allá para enterrar a Sara. Tuvieron que comprar otro pedazo por allá para enterrarlo a él.
pero su descendencia poseyó la tierra. Y hoy, por eso es que tienen el pedacito casi del mismo tamaño de El Salvador los israelitas, porque Dios hizo una promesa. Pero fue la fe, el creer. En 1948 creo que fue, ¿verdad? ¿70 y algo de años? Ajá, que los judíos regresaron y tomaron posesión. Y ha sido un pleito, pero ahí están. Es la tierra que les prometió Dios y ellos lo creen. ¿Y quién lo saca de ahí? Ni con misiles, ni con balas, ni con nada lo sacan de ahí. Ni la ONU, ni los presidentes, ni nadie. Se desvían. Sí, suceden milagros tremendos, porque es la fe de ellos. Y más nosotros que somos los hijos de Dios, el Israel espiritual. Así que yo lo invito esta noche a que active su fe y que continúe orando con fe, creyéndole a Dios, teniendo confianza en Él, porque Dios es justo y hace justicia a los suyos, dice la palabra. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos otro día.